Por mí fuera, si por mí fuera. Vamos a empezar con libro de autoexámenes, autoevaluación para DSM-5. Vamos a ver. ¿Qué aspecto de los siguientes no se asocia con trastorno de déficit de atención por hiperactividad? Disminución de rendimiento académico, disminución de rendimiento y asistencia laboral, mayor probabilidad de desempleo, aumento en conflictos interpersonales o menor riesgo en el trastorno. Pues el último es falso. Obviamente. Los demás son todos verdaderos. Es elevado el riesgo de consumo de sustancias, sobre todo con trastorno de conducta y trastorno de personalidad antisocial. Un chico de 15 años ha desarrollado problemas de concentración en el colegio, con notas bajas. Mente está ocupada, con preocupaciones sobre su madre, que está enferma. Según flaquean las notas, se va desmoralizando. Con energía baja, afectada la capacidad para prestar atención en el colegio. A la vez que deja de sentirse inquieto, se queja de sentirse inquieto y incapaz de dormir. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es secundario, entonces yo creo que no es bipolar, no es específico de aprendizaje, tiene pinta de un adaptativo con ansiedad y depresión, sí. La inatención relacionada con el TDAH no se asocia con preocupación o rumiación, como sí que lo está aquí y en los trastornos de ansiedad, ¿vale? Un niño de 5 años continuamente malhumorado, irritable, intolerancia a la frustración. Además, desde hace tiempo está inquieto, impulsivo y distraído. ¿A qué se ajusta mejor? Desde hace tiempo. Con 5 años puede ser TDAH. Dice que además está inquieto, impulsivo y distraído. Tiene también disregulación disruptiva del estado de ánimo. No se explica solo por el TDAH. No se asocia con síntomas afectivos por sí mismo. El TDAH, por lo tanto, aquí es lo que tiene de más. Le ponen TDDEA, disregulación, disruptiva de estado de ánimo. Sería porque son síntomas de irritabilidad en la depresión en niños. Mal humor. Se da por hecho, aunque no lo pone, que está triste. Son síntomas de estar triste, de estado de ánimo. Bipolar no, porque puede tener una intensa actividad, pero es episódica, varía, y aquí no varía. Y el bipolar va dirigido a un objetivo, además. La manía dura menos de un día. Muchas veces. Dice, en los preadolescentes. No se puede diagnosticar la manía cuando dura menos de un día. Es muy difícil de diagnosticar. Bueno, seguimos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre comorbilidad en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad es verdadera? El oposicionista ocurre junto a TDAH en la mitad de los niños, con la presentación combinada de TDAH, y alrededor de una cuarta parte de los que presentan predominante falta de atención. ¡Oh! La mayoría de los niños de regulación destructiva del estado de ánimo no cumplen criterios para TDAH. Mentira. 15% de adultos con TDAH sufre algún trastorno de ansiedad. Puede ser. Trastorno explosivo intermitente ocurre alrededor de 5% de adultos con TDAH. Puede ser. Trastorno específico de aprendizaje ocurre muy raramente junto a TDAH. Eso es mentira. Entonces la C o la D. Yo creo que es la C. Es la rara esa. Madre mía. Flipa. ¿Y ahora qué pasa? Me cago en tu puta madre. Vale.
Dice, en los contextos clínicos, los trastornos comórbidos son frecuentes en los individuos con TDAH. En la población general, trastorno negativista desafiante concurre con TDAH aproximadamente la mitad de los niños con presentación combinada, lo que pone, y cuarta parte de adolescentes con presentación predominante de inatención de los adolescentes. Más en la combinada. El trastorno de conducta concurre en aproximadamente una cuarta parte de los niños y adolescentes con presentación combinada. La mayoría de los niños y adolescentes con disregulación disruptiva tienen síntomas que también cumplen los criterios de TDAH. Un menor porcentaje de TDAH tiene síntomas de disregulación disruptiva del estado de ánimo. El trastorno específico de aprendizaje frecuentemente concurre con TDAH. Trastornos de ansiedad y trastorno de depresión mayor ocurre en minoría de individuos con TDAH, aunque más frecuentemente que en población general. O sea que lo más frecuente sería aprendizaje, déficit específico de aprendizaje, trastorno específico de aprendizaje y disregulación disruptiva de estado de ánimo, entre estos, pero menos. Lo que más es el aprendizaje. Y luego, el trastorno explosivo intermitente ocurre en una minoría de adultos con TDAH. O sea, menos del 15%. Pueden concurrir con el TDAH, el trastorno de conducta, también el obsesivo compulsivo, tics y trastorno del espectro autista. El trastorno de aprendizaje específico se define por dificultades persistentes en el aprendizaje de aptitudes académicas de inicio en el periodo de desarrollo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ese trastorno es verdadera? En una parte, el deterioro del aprendizaje más general se manifiesta en discapacidad intelectual, trastorno de desarrollo intelectual. Normalmente puede atribuirse a un trastorno sensorial físico o neurológico. Conlleva déficits amplios y generales en múltiples dominios del procedimiento de información. Puede estar causado por factores externos como dificultades económicas. Sustituye al diagnóstico de SM4 del trastorno de lectura, cálculo, expresión escrita, dice la verdadera. Joder, yo creo que puede ser la 4, la E, que sustituye a los diagnósticos del DSM-4. O conlleva déficits amplios y generales en múltiples dominios. Podría ser también. Es la E. Sustituye a los diagnósticos del DSM-4. Dice: no se consideran específicas, trastorno específico de aprendizaje, porque no se pueden atribuir a discapacidades intelectuales, a trastorno global de desarrollo, a trastornos visuales o auditivos, ni a trastornos neurológicos o motor. En segundo lugar, las dificultades del aprendizaje no se pueden atribuir a factores externos más generales, como la mala situación económica o ambiental, absentismo crónico o falta de estudios presentes en el contexto social del individuo. En tercer lugar, las dificultades de aprendizaje no pueden atribuirse a trastornos neurológicos o motores, ni a trastornos visuales o auditivos. Que pueden confundirse. Esto es con el trastorno de aprendizaje, obviamente. Y por último, la dificultad de aprendizaje puede restringirse a una sola aptitud o un dominio académico. No hace falta que sea un amplio y general. Eso pasa en las demencias.
Seguimos. A diferencia del DSM-4, el DSM-5 clasifica los trastornos del aprendizaje bajo el diagnóstico de trastornos específicos del aprendizaje, junto con el requisito de especificar todos los dominios académicos y habilidades que están deteriorados en el momento de la evaluación. ¿Cuál sería falsa entonces? De estas que vamos a decir. A. Existen dificultades persistentes en la adquisición de habilidades de lectura. Entonces estamos, ¿cuál es la falsa? Adquisición de habilidades dificultades de adquisición de habilidades de lectura, escritura, razonamiento aritmético, matemático durante los años de educación escolar. La B. Habilidades actuales en una o más de estas áreas académicas está bastante por debajo del promedio, sexo, grupo o nivel de educación. C. Hay una discrepancia de más de 2 desviaciones estándar de rendimiento y CI. D. Dificultades de aprendizaje interfieren significativamente con rendimiento académico laboral. Eso es verdadera. Dificultades de aprendizaje no pueden adquirirse más adelante en la vida. Eso es falsa. Las demás, bastante por debajo. Sí, las demás son verdaderas. Pues no. No son más de 2 desviaciones estándar entre rendimiento y CI. Ah, claro. Es que la E dice que las dificultades de aprendizaje no pueden adquirirse más adelante en la vida, no las habilidades. Joder. Vale. En el DSM-4 sí que ponía por debajo del nivel de inteligencia, pero el DSM-5 es un continuo, no hay un punto claro para el trastorno específico de aprendizaje. Por lo tanto, cualquier umbral que se utilice para establecer logros académicos significativamente bajos será en gran parte arbitrario. Se necesitan resultados bajos en una o más pruebas o subpruebas dentro del dominio académico. 1,5 desviaciones estándar, por debajo del promedio de la población de la misma edad. Por lo que equivale a una puntuación estándar de 78 o menos. Y se sitúa por debajo del percentil 7. No obstante, variará según las pruebas normalizadas. Sobre la base de valoración clínica se puede utilizar un umbral menos estricto, de 1 a 2,5 desviación estándar por debajo del promedio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el diagnóstico de lo mismo? ¿Cuál es falsa? Del aprendizaje. A. Trastorno específico de aprendizaje es distinto de problemas de aprendizaje asociados con trastorno neurocognitivo del desarrollo neurodegenerativo. B. Si hay discapacidad intelectual, las dificultades de aprendizaje deben ser mayores que las esperadas. Un perfil irregular de capacidades es típico de trastorno específico de aprendizaje. D. Dificultades atencionales y torpeza motora subliminares para el trastorno por déficit de atención, hiperactividad o para trastorno de coordinación de desarrollo se asocian con frecuencia con el trastorno específico de aprendizaje. Pues depende. Hay 4 tipos formales de trastorno específico de aprendizaje. Madre mía, esta es difícil. Yo creo que es distinto de problema. A ver. Ya he acertado por descarte la E. No hay 4. No hay subtipos formales de trastorno específico de aprendizaje. Dice, los déficits de aprendizaje en las áreas de lectura, expresión escrita y matemáticas se codifican como especificadores separados. No son subtipos de específicos del aprendizaje. Bueno, ¿cuál de las siguientes es falsa de tasa de prevalencia para trastorno específico de aprendizaje? De 5 a 15 en niños de edad escolar en todos los idiomas y cultura. En adultos 4%. La C es igual de frecuente en hombres y mujeres. La D no, es más frecuente en hombres. La D, las tasas de prevalencia varían de acuerdo con el rango de edades en la muestra.
y dominios académicos y gravedad del trastorno. Y la E, frecuencia del sexo, no puede atribuirse a factores como sesgos de evaluación, variaciones, diferentes medidas, lengua, raza. Hombre, claro, se supone que para eso está hecho, para que no tenga esos errores. Yo creo que es la C. Es la C. Toma. No es igual de frecuente, es más en el sexo masculino, coño. De 2 a 1, 3 a 1, la proporción. En lectura, expresión escrita y matemáticas es de 5 a 15% en niños de edad escolar y prevalencia en adultos desconocida, aproximadamente 4%. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre comorbilidad con trastorno específico del aprendizaje es verdadera? El trastorno por déficit de atención, hiperactividad, no concurre con el trastorno específico de aprendizaje, con más frecuencia de lo esperado por azar. La B. Trastorno fonológico y específico del lenguaje, más comórbidos. No suelen ser más comórbidos con el específico de aprendizaje. Falso. Todo falso. Los grupos de comorbilidades, hay que decir la verdadera, ¿no? Sí, claro, es todo falso. Los grupos de comorbilidades incluyen trastornos graves de la lectura, problemas motores finos, escritura, problemas de aritmética, lectura y planificación motora grosera. Esa no lo sé. Concurrencia de trastorno específico de aprendizaje y deterioro específico del lenguaje, 20% en niños con problemas del lenguaje. Madre mía. Los trastornos comórbidos por lo general no determinan el curso de tratamiento del trastorno. Falso. Los grupos de comorbilidad... A ver, la C. A ver. Es la C. He descartado la D porque porcentajes tan exactos a veces son falsos. Y pues he dicho la C. Me parecía bastante bien expresada y... Dice... No se excluye ninguna comorbilidad. Concurre frecuentemente con trastornos del neurodesarrollo como TDAH, comunicación, coordinación y espectro autista. Necesaria evaluación clínica para atribuir a dificultades de aprendizaje. Y si hay otras... Si se puede atribuir a otros diagnósticos, no se debería diagnosticar el trastorno específico de aprendizaje. Los trastornos comórbidos determinan el curso del tratamiento, lógicamente, y hay que enumerarlos. ¿Cuál de las siguientes sobre trastorno de desarrollo de la coordinación es verdadera? Algunos niños con TDC muestran actividades motoras añadidas, normalmente suprimidas, como coreiformes, etc. Seguro que es verdadero. Yo creo que sí. La prevalencia de TDC es de 5 a 11 años, es del 1 a 3. Eso a saber. En la edad adulta temprana hay mejoría en el aprendizaje de nuevas tareas, que conllevan habilidades motoras complejas automáticas, incluyendo conducir y usar herramientas. El trastorno, el TDC, no se asocia con la exposición prenatal al alcohol, ni con bajo peso al nacer. Falso. En la edad adulta temprana hay mejoría de aprendizaje de nuevas tareas. Esa puede ser verdadera. Claro, tengo dos verdaderas, pero tiene que ser una. ¿Cuál es más probable? No me la voy a jugar a pito pito. Entonces, yo diría la A, me la voy a jugar. Es la A. Algunos niños... He dicho la A porque en la C pone hay mejoría en el aprendizaje en los adultos. Puede ser. Por la edad. Igual que mejora el TDAH, igual que mejora trastornos antisociales y de conducta. Vale. Pero dice, incluyendo conducir y usar... Ahí me chirrió. Incluyendo conducir y usar herramientas. Bien, ¿me especificas eso para qué? ¿A qué viene eso? Eso me sobra. No sé por qué. Algunos niños con... Esta es la falsa. La verdadera.
Muestran actividades motoras añadidas normalmente suprimidas, como coriformes de las extremidades no apoyadas o movimientos en espejo. Dice, estos movimientos de desbordamiento se consideran inmadureces del desarrollo, signos neurológicos menores, más que anomalías neurológicas. Su papel diagnóstico todavía no está claro. La prevalencia en TDC de 5 a 11 años es de 5 a 6%, no del 1 a 3. En 7 años 1,8% y 3% de probable TDC. En la edad adulta hay con frecuencia problemas actuales con aprendizaje también de tareas motoras complejas. Lo demás era obvio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre trastorno del desarrollo de la coordinación es verdadera? No se diagnostican antes de los 7 años. Síntomas mejoran al año de seguimiento. En la mayoría de los casos los síntomas no están presentes en la adolescencia. Mentira. El TDC no presenta clara relación con exposición al alcohol. Falso. Se piensa que la disfunción cerebelar puede tener su importancia en el TDC. Podría ser. Lo de los 7 años es que no lo sé. Los síntomas no están presentes en la adolescencia. Falso. Entonces sería la A o la E. Dice, no se diagnostica normalmente antes de los 7 años. Se puede, ¿por qué no? Normalmente. Porque aún están aprendiendo habilidades. Sí, pues la E. Es la E. Estoy acertando todas. Esto, cuando estás en racha, se piensa que la disfunción cerebral tiene importancia. No suele diagnosticarse antes de los 5 años de edad. Estable el curso el primer año de seguimiento. 50-70% de los casos continúa hasta la adolescencia. La exposición al alcohol y tal son factores de riesgo, está claro. ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes factores no se requiere para diagnóstico del DSM-5 de la discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual? A. Cociente intelectual por debajo de 70. B. Déficits en funciones intelectuales confirmados por la evaluación clínica. C. Déficits en funcionamiento adaptativo, que da lugar a fracaso de estándares de desarrollo socioculturales, de independencia y responsabilidad. D. Inicio de los síntomas durante el periodo de desarrollo. E. Dice cuál no se requiere, o sea, cuál es la falsa, vale. Déficits en funciones intelectuales confirmados por pruebas de inteligencia individualizados y estandarizados. No se requiere. A ver. Funciones intelectuales, adaptativos, seguro, durante el periodo de desarrollo, déficits confirmados por pruebas de inteligencia. O es la E o es la A. Es que puede tener más de 70 y ser un desastre. Yo creo que es la A. Es la A. Esto en el SM4 sí que era 70 o inferior. Vale. Niño de 7 años, segundo curso, retraso de incapacidad de razonar, resolver, aprender de experiencia, retraso en el desarrollo de lectura, escritura, habilidades matemáticas. Estas habilidades se han ido retrasando respecto a sus compañeros. Progresando lentamente, alteran significativamente la capacidad para jugar y la independencia en casa. Necesita ayuda continua. Joder, en tareas básicas. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos se ajusta mejor? Trastorno neurocognitivo mayor, de inicio en la infancia, trastorno específico de aprendizaje, discapacidad intelectual.
Puede ser muy probable la C. Trastorno de comunicación o del espectro autista. Claro, ahí habría que ver si hay algo del espectro autista. No dice nada. Capacidad para jugar. Ahí cuidado. Pero no dice nada restrictivo ni nada. En principio es discapacidad intelectual. Es discapacidad intelectual. Claro. Intelectual y adaptativo, obviamente. En aprendizaje y comunicación no hay déficit intelectual general. No nos olvidemos. En el autista tiene que haber problemas en comunicación social e interacción social en múltiples contextos. Y restrictivos de intereses y comportamiento. Dice, puede coexistir, por ejemplo, un síndrome de Down neurocognitivo con discapacidad intelectual. Y se darían ambos diagnósticos. Este libro está muy bien también como diagnóstico diferencial. Como habla de todo, comorbilidades, diagnóstico diferencial. Diferenciar bien. Todos los diagnósticos, está muy bien. Vale, seguimos. Un niño de 7 años otra vez, lo mismo. Retrasado, lectura, escritura, matemáticas, resolver problemas. Progresa lentamente. Altera el juego también, lo mismo. Independencia también. Ayuda continua. ¿Qué gravedad? Valoración de gravedad. Hostia. Es lo mismo que antes, pero con gravedad sería. Yo creo que es grave, ¿no? Grave o profunda. Es que son tareas básicas. Vestirse, alimentarse, asearse. Y cualquier tarea escolar. Profunda, ¿no? Moderada. Sin embargo... Ah, claro. Está desarrollando las habilidades lentamente, lo que podría alcanzar un pico durante la educación primaria. En clasificaciones previas del DSM, los subtipos se basaban en puntuaciones de CDI, pero en el DSM-5 los diversos niveles se definen según el funcionamiento adaptativo y no el CI, lo que determina los apoyos requeridos. Vale. Entonces, aquí a ver, tenemos el dominio conceptual, memoria, lenguaje, escritura, razonamiento, matemático, juicio, problemas, comunicación, todo. Bueno, no, eso ya es dominio social. Dominio social, dominio conceptual. 3 dominios. Social, conceptual y práctico. El práctico implica aprendizaje, autogestión en situaciones vitales. Cuidado personal, trabajo, dinero, ocio, autogestión del comportamiento y organización de tareas. Es el más complicado, obviamente. Es el práctico el más complicado. Obviamente, dominio práctico. Porque es el más abstracto, simplemente. Habilidades sociales tú puedes aprender frases hechas y 4 tonterías de contextos y ya está. Y lo mismo en lo académico. Pero el práctico... ahí se ve todo. Situaciones vitales, todo. Capacidad intelectual, dice... en la educación, motivación, socialización, personalidad... influyen en el funcionamiento adaptativo. Obviamente. Bueno,
No explica muy bien por qué es moderada, pero más o menos. Porque, claro, a partir de estos tres dominios no es muy deficitario en los tres, más en el práctico. En el social dice que se ha ido retrasando. Claro, no es tan profundo, seguro que no es tan grave. Y además siguen progresando. Se van retrasando porque se va complicando, sobre todo a nivel práctico. Necesita ayuda en lo práctico, sobre todo. Y tampoco especifica mucho en nivel académico, pero parece que más o menos, aunque se retrasa, algo hace. Por eso es moderado.